Empezamos casi que con una secuencia de lo que fue el comentario de ayer con el que habíamos empezado. No podemos dejar de comentar ni hacernos los locos ni mirar a otro lado cuando en este país la violencia ha sido un asunto que ha atravesado las elecciones como muchos otros asuntos o temas en particular en la coyuntura y en la actualidad de este país. Es increíble, es una lástima, es doloroso, es una pena, es terrible que un proceso electoral haya estado empañado por la violencia, por la inseguridad, por atentados, por muertes, etcétera, ¿no? Ayer hacíamos un repaso de al menos dos casos, tres en realidad fueron hasta ayer, de situaciones de peligro, de inseguridad que habíamos vivido, pero en realidad hay más. Acá un medio digital hace un recuento de hasta ayer 13 atentados que vinculan a candidatos o su equipo de trabajo. Edison Manjarres, candidato a la reelección como alcalde de Atacames en Esmeraldas, intento de asesinato. Esto fue en julio del 2022. Gerardo Delgado, candidato a concejal en Manta, asesinato estilo sicariato, agosto del 2022. Miguel Ruiz, agosto del 2022, también, candidato a alcalde de Esmeraldas, dispararon contra su auto. Magali Orellana, prefecta de la provincia de Orellana y candidata a la reelección por esa misma dignidad. Tipos en moto amenazaron a Orellana y a su guardaespaldas. Esto ocurrió en octubre del 2022. En octubre del 2022 también, Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas, sufrió varios atentados, de hecho hasta hace algunos días nomás. Y así, ¿no? Alba Bermeo, candidata a concejal de Molleturo, recibió disparos en su vehículo. Rodrigo Aparicio, candidato a la alcaldía de Durán. Sicarios asesinaron a su asesor, Javier Zambrano, el 7 de diciembre del 2022, cuando todavía ni siquiera había arrancado la campaña, sino era la pre-campaña. Esto en la provincia del Guayas. Javier Pincay, el caso que les hablábamos ayer, candidato a la alcaldía de Puerto Viejo en Manabí. Dos sicarios le dispararon y ventajosamente para él, para su familia, para sus amigos, logró sobrevivir de milagro. José Intriago, candidato a la alcaldía de Junín, Manabí, recibió disparos contra su vivienda en diciembre del 2022. Gisela Díaz, candidata a la alcaldía de Simón Bolívar, Guayas, recibió un asalto a su vehículo, su acompañante resultó herido. Esto fue el 9 de enero del 2023. Manuel Panesola, candidato a la alcaldía de Pernales, Manabí, disparos contra su casa el 9 de enero del 2023, candidato de la Revolución Ciudadana. Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, Santa Elena, fue asesinado al estilo sicariato el 21 de enero del 2023. Y antes de ayer nomás, el miércoles en horas de la noche, hubo el atentado que les comentábamos ayer en la mañana en la provincia de Los Ríos, en Quevedo, durante el evento de cierre de campaña de la candidatura de Humberto Alvarado, aspirante a la prefectura de Los Ríos, y esto ocurrió nada más y nada menos que ayer. Evento de respaldo al cierre de la campaña también de la Revolución Ciudadana, de Wilson Erazo, quien es aspirante a la reelección por la alcaldía de Santo Domingo, y hubo disparos, lo mismo o algo parecido a lo que sucedió la noche anterior en Quevedo, provincia de Los Ríos, ¿no? Durante el cierre de la misma organización política, la Revolución Ciudadana. Disparos durante cierre de campaña del candidato a la alcaldía de Santo Domingo, Wilson Erazo, así reportan los medios de comunicación. De entre el público que se reunió frente a la tarima ubicada en la avenida Chones, se escucharon al menos 10 disparos. Ante esto, los asistentes corrieron para protegerse. Hasta las 21:56 de la noche de este jueves se desconocía si había heridos o víctimas mortales. Erazo se pronunció a través de un video en Facebook y allí fue que informó que hay 2 detenidos por este incidente. El candidato hizo un llamado a mantener la paz, además insinuó que todo pudo haber sido un ataque de corte político. Más de 12 atentados directos e indirectos se han registrado en contra de aspirantes a puestos políticos en estas elecciones del 2023, una cosa de locos. La elección seguramente
con certeza podemos decir esto, más violenta de la historia democrática y republicana de este país. No sé si ustedes tengan registro de algún otro momento o pasaje de nuestra historia en donde una elección de dignidades haya sido tan violenta como esta, ¿no? El ministro del Interior, Juan Zapata, publicaba en su cuenta de Twitter: en Santo Domingo la policía detuvo a 2 sujetos con antecedentes penales, quienes habrían disparado al aire durante el cierre de campaña, atentando contra la vida de los asistentes. Nuestros uniformados dieron con los presuntos responsables en menos de 24 horas. Claro, qué bueno que dieron con los presuntos responsables de esto en menos de 24 horas, que no los dejaron huir o fugar, como en otros casos. Pero como bien decía la Meli, por interno cuando me compartía esta información, lo deseable, lo ideal, lo idóneo, señor ministro Zapata y señores del gobierno, sería que este tipo de acontecimientos sean evitados. Por lo que estábamos mencionando hace un momento, que esto no lo habíamos vivido en este país con tal nivel de intensidad. Es decir, antes hubo alguno que otro incidente, probablemente sí, hubo algún incidente. Vale recordar quizás lo que sucedió con el legislador del MPD, Jaime Hurtado González, por ejemplo, que fue asesinado a pocos metros o pasos de las puertas de ingreso del Parlamento, ¿no?, durante el gobierno de Yamil Maguad. No era una contienda electoral, pero fue un diputado que fue asesinado a sangre fría muy cerca del Parlamento. Podemos hablar de casos, ahí sí de casos aislados, pero una cosa como esta, estamos hablando de al menos una docena de atentados o de asesinatos como el del señor Faracho, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, que en serio nos ponen a los ecuatorianos a pensar y a reflexionar sobre la violencia que ha sido la que ha empañado esta contienda electoral. Violencia que de alguna forma también ha salido o ha tenido su origen, su génesis no únicamente en, digamos, esta suerte de construcción de relato de que hay narcopolítica, de que el narcotráfico se ha tomado todas las instituciones del país, y ahí por parte del gobierno se habla únicamente de que los partidos políticos o las organizaciones políticas son las que estarían relacionadas con el narcotráfico, pero acá hemos tenido especialistas quienes manejan y estudian temas relacionados con la inseguridad que dicen, no, acá el crimen organizado, el narcotráfico pudo haberse tomado incluso estamentos de la fuerza pública. La justicia nos vino a cantar en la cara el embajador de los Estados Unidos, primero que acá hay narcogenerales, ¿no? ¿Qué hizo la fiscalía en torno al tema de los narcogenerales? Pues nada, ¿ya? Después, no conforme con eso, el mismo embajador nos dijo, aquí hay narcojueces. ¿Qué han hecho con los narcojueces en la justicia de Ecuador? Pues nada. Simplemente seguir alimentando ese relato que ha construido el gobierno de que acá hay narcopolítica. La pregunta que yo les planteo es, bueno, autoridades nacionales, del gobierno, de la justicia, etcétera, 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 ¿qué están haciendo ustedes para tratar de evitar que esto suceda? Por acá me envían un mensaje, don Jimmy Jaramillo, que siempre nos está escuchando, me parece que desde Quinindé nos escucha Jimmy. Dice, ayer en Quinindé también balearon el vehículo de la candidata de Creo. La candidata Yanine Espinel resultó ilesa en la Villa La Unión Quinindé, es aspirante a la alcaldía. Fíjense ustedes, otro atentado más que hay que sumarlo, ¿no?, a esa lista de al menos 12 casos que dábamos lectura hace un momento. Esto es triste, es lamentable. No se olviden también de estar pendientes, por favor, debemos de estarlo, de lo que está ocurriendo ahora mismo con la actividad del volcán Cotopaxi. Ayer se reportó caída de ceniza en algunos rincones de la capital, obviamente también de la provincia de Cotopaxi, así que yo sé que estamos ahora mismo totalmente metidos con el asunto de la campaña electoral, de las elecciones, bueno, campaña electoral que se terminó ayer, ahora estamos ya en etapa de silencio electoral, ojalá la respeten los candidatos, candidatas,
a las diferentes dignidades, ¿no? Prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, Consejo de Participación Ciudadana, el propio gobierno. Ojalá no nos bombardee con publicidad, sobre todo en redes sociales, con respecto de la consulta popular que nos ha planteado como la gran solución para los problemas de inseguridad del país. Así que silencio. Ojalá toda esta avalancha de información, de noticias que se relacionan con el tema político, no nos distraigan de asuntos que también son muy importantes y vitales, como por ejemplo la situación actual del volcán Cotopaxi. Así que ahí la recomendación permanente para ustedes es que se informen a través de las vías oficiales, y las vías oficiales en este caso, primero el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, quienes se encargan de las tareas de monitoreo del volcán, no solamente del Cotopaxi, sino de todos los volcanes que tenemos aquí en el país. Eso por un lado. Por otro, dirección o Secretaría de Riesgos, como sea que se llame ahora esa institución, que imagínense, durante el gobierno de Lenín Moreno también la quisieron desaparecer, y por ahí alguien le habrá dicho seguramente a este señor y a su ministra de entonces, la señora Romo: vea, esto es un país rodeado de volcanes con riesgos de, ya pasamos lo de los terremotos de abril del 16, es necesario tener un sistema de riesgo, ¿no? No se le ocurra eliminar esta institución que es tan importante, ¿no? Casi nos quedamos hasta sin sistema de riesgo por ese afán de querer destruir todo lo que habían hecho en el gobierno anterior. Así que por favor no se distraigan de eso también, que es sumamente importante. Ahora, quería compartirles, bueno, ayer yo no quería referirme mucho, y se los dije en serio, no solo por la falta de tiempo, podría haber sido más abusivo de lo que ya soy y robarme unos minutitos de más antes de la primera entrevista ayer, y no quería referirme mucho a ese discurso efusivo, ¿no? Destemplado y cargado de bronca del presidente Lasso, pero ayer no se quedó solamente con ese discurso, sino que hicieron un producto, ¿no? Tenemos listo el producto, podemos empezar con eso antes de ir al tema electoral. Vale, vamos, gracias, Meli. Hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza que pretendía limitar la libertad de los medios de comunicación. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto y asesinato a la reputación de un presidente de la República que no acepta chantajes, no acepta condicionamientos y que jamás pautará a cambio de que lo aplauda ningún medio de comunicación. Me encanta la música épica y casi apocalíptica de un video que termina siendo casi amenazante, ¿no? El presidente ahí todo destemplado, bravo, molesto, disgustado, diciéndoles a los periodistas que son unos malagradecidos, porque él, a ver, esto lo hemos comentado un millón de veces, ¿no? Una de las primeras cosas que hizo fue enviar un paquete de reformas a la ley de comunicación, cuando uno hubiera pensado que lo que buscaba era cumplir con su oferta más bien de 2 millones de empleo, la reactivación económica, qué sé yo, el país de las oportunidades, etcétera. Nada, lo primero que envió a la Asamblea apenas se posesionó es un paquete de reformas a la ley de comunicación. Después, ¿qué hizo? Cogió y lanzó la ley de comunicación a un tacho de basura en ese evento que ustedes vieron, en donde los únicos que le aplaudían eran los funcionarios de su gobierno y muchos periodistas que fueron invitados y que han sido y siguen siendo hasta el sol de hoy parte de la enorme plataforma mediática que tiene el gobierno a su favor,
que se callan, por ejemplo, cuando hay casos como el Danubio, cuando se revelan los escándalos de corrupción de las aduanas, del Ministerio de Agricultura, o el caso del Gran Padrino, y que no dicen absolutamente nada del tema del cuñado del presidente, que habría estado con alguna gente muy cercana a él, repartiéndose la administración y el manejo de empresas públicas. Ahí todos los periodistas que estaban invitados en ese salón de la gobernación del Guayas se callan y siguen aplaudiendo. Hice todo lo necesario. Ustedes, ante ese sacrificio mío, les dice el presidente a los medios de comunicación y a los periodistas, ¿qué hacen? Malagradecidos. Me publican audios, me develan los casos de corrupción de mi gobierno. Malagradecidos. El presidente está diciendo abiertamente que como él votó al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación, los periodistas tenían que primero jurarle lealtad eterna, agradecimiento, qué sé yo, y callarse, y no hablar de escándalos como por ejemplo este del caso Encuentro, que involucra a un familiar suyo y a personas muy cercanas que incluso estuvieron en su momento como funcionarios del banco de su propiedad. ¿Es eso lo que intenta decirnos el presidente? Que quiso silenciar a la prensa complaciéndola con la eliminación de la ley de comunicación. ¿En dónde queda el respeto a la libertad de expresión? ¿Y en dónde queda también el rol del periodismo libre? Ese periodismo que se las da de independiente, de libre, de objetivo, cosa que yo no lo soy. Ya, yo no soy ni independiente, ni objetivo, ni nada por el estilo, ni voy a ir repitiendo esas cantaletas, y tampoco digan que yo pretendo darles clases o lecciones de periodismo a ninguno de ellos. Señores, ustedes son los mejores periodistas del mundo. Yo no, ustedes lo son. Ustedes merecen el Pulitzer, merecen todos los premios del mundo, el reconocimiento del presidente Lasso, de alcaldes como Rodas, que les entregaba diplomas, medallas, condecoraciones a cambio de que se casen y de que no digan entonces que fue la peor administración municipal que tuvo esta ciudad, y que hoy, cuando Quito sigue padeciendo por todo el desastre que provocó, sigan callados. No les voy a pautar porque yo no acepto chantajes, dice un presidente que quiso volar las cabezas de al menos 12 oficiales y generales de policía después del caso María Belén, y no terminó volando ninguna. ¿Saben por qué? Porque a él lo chantajearon. Y prefirió callarse. Y prefirió no hacer nada. Y prefirió no defender su decisión. El único que se fue Carrillo, que por cierto está enfrentando ahora un proceso de fiscalización y juicio político en la Asamblea. Ojalá lo censuren. Al menos yo sí aspiro y espero aquello. Que un tipo del nivel de Carrillo sea censurado políticamente, no únicamente por la Asamblea Nacional, sino por la sociedad entera de este país en su conjunto, porque fue un desastre de ministro, y no solo por el caso de María Belén, sino porque él también es responsable de todo el desastre que está viviendo el país en materia de seguridad. Así que ya bájenle ese tonito amenazante. Bueno, al menos con nosotros no va a funcionar. No sé si les funcione con los periodistas que ustedes esperan que se callen. Yo esperaría que no, que sigan haciendo investigación, que sigan develando casos como el caso Encuentro, como el Gran Padrino, el Gran Cuñado, o lo que sea. Porque, mire, presidente, y esto ha pasado también en otros momentos de la historia de este país, no va bien eso de poner las manos al fuego por nadie, menos cuando hay datos, información que hablan de temas muy delicados, ¿no? Así que, más bien, si usted todavía cree que su gobierno, aunque la Fiscalía le arrebató en una muy buena jugada ese eslogan del encuentro, si usted cree que el suyo, su gobierno, todavía sigue siendo el del encuentro, bájele unas cuantas rayitas a su tono amenazante y a estos productos que tienen un corte épico, apocalíptico, que no sé qué objetivo tienen.
la verdad. No lo sé. Yo cuando lo vi ayer dije, bueno, ojalá ya y se quede con la declaración esta y los gritos, los alaridos que pegó en ese discurso del presidente, pero no, hicieron un producto comunicacional y lo soltaron y con esa música y la fuerza que le meten y los aplausos al presidente. Esos aplausos por ahora son solo de sus funcionarios, porque este país hay por lo menos un 85%, un 80% de ciudadanos que a usted no le creen y que no aplauden la gestión como si le aplauden los periodistas y los funcionarios de su gobierno que estuvieron presentes en aquel evento. 7:30, se me va terminando el tiempo, voy a robar unos minutitos extras, ¿ya? Porque ayer se terminó la campaña y me da la impresión de que en el Ecuador hay una total falta de seriedad con respecto de lo que debería ser una contienda electoral y la presentación o postulación de una candidatura a determinada dignidad de elección popular. Es decir, si yo aspiro a ser alcalde de Quito, creo que primero lo que tengo que hacer es construirme una imagen, tener una organización política, y esto me parece que es interesante también conversarlo con ustedes. Si ustedes revisan tanto la papeleta para la alcaldía como la papeleta para la prefectura, y si quieren otras dignidades y se van a dar el tiempo, háganlo y vean los candidatos por cuántas organizaciones políticas se han paseado y por cuántas organizaciones políticas han corrido en elecciones, ¿no? Y vean también los poquísimos casos de quienes hoy son candidatos y que han militado siempre en una organización política y han sido consecuentes con sus principios, con sus ideales, con su ideología, etcétera, etcétera. Pero yo sí les invito a que ustedes vean y sean súper rigurosos también con ese análisis en la papeleta. No solo el de la propuesta, no solo si es que este candidato es un payaso del TikTok o en realidad tiene un plan de gobierno serio, sino también pensemos un momentito, démonos esa molestia de ver cuál ha sido el recorrido político de ABC candidato. Y ahí ustedes se van a encontrar gente que se paseó de la extrema izquierda a la extrema derecha, que estuvo en el centro, que ahora se pone la huipala, que ayer era ista, que ahora es antiista y etcétera, ¿no? Como para que también lo valoren. Creo que viene bien eso, hay que ser también más exigentes con aquello. Y ayer, y lo digo esto ¿por qué? Porque me llama la atención que lleguemos al último día de la campaña electoral, al último día de este camino que han tenido que recorrer, no únicamente desde el 3 de enero, sino muchísimo tiempo antes, cuando tenían que hacer primarias en sus organizaciones políticas, democracia interna, inscripción de candidaturas y etcétera, 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 donde tenían que hablar sobre esto y tenían que resolver el tema de las alianzas y demás, y no lo hicieron. Inscribieron su candidatura, montaron el show, recorrieron Quito, la provincia, los barrios, etcétera, pidieron el voto, hicieron campaña, recibieron el fondo electoral, pusieron vallas, cuñas en radio, spots de televisión, y llegan el último día para decir: les pido por favor que ya no voten por mí, sino que voten por Pepito Grillo. A mí me parece que eso suma a la payasada en la que también ciertos sectores políticos, actores políticos, organizaciones políticas han montado en esta elección. Cero seriedad de su parte con respecto de esto. Alianzas antes de que inscriban las candidaturas. Acuerdos políticos, lo que sea. Quieren reunirse los de la izquierda con la derecha y lanzar su candidatura. Háganlo, pero esto es antes de la inscripción de sus candidaturas, no el último día de campaña. Como insisto, después de que hicieron recorridos, de que pidieron el voto, de que se gastaron el fondo electoral. Yo ahí suscribo plenamente las palabras de gente como Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que dice primero que quienes obtengan un tanto por ciento mínimo de electores devuelvan el fondo electoral al CNE, pero además quienes se retiran, como lo han hecho vergonzosamente de una elección, además su foto no se va a borrar de la papeleta, la foto del señor Ceballos de Centro Democrático va a estar en la papeleta, ¿ya? Y que ayer dice: yo no voy a votar, bueno, le va a sumar, no sé, los votos que sea. Ayer mucha gente ironizaba y se burlaba de eso, ¿no? De que con la jugada de ayer brillante de Ceballos se cambia todo el escenario político, diciendo que le va a sumar 20 votos, los de él y su familia, al candidato
del Partido Socialista, de Suma y toda esa mezcolanza, ¿no? Que firmó la carta de Vox, de extrema derecha, pero se lanza por el Partido Socialista y igual siguen sumando a la vergüenza, ¿no? Entonces llegan a este último momento para hacer estos anuncios. ¿Qué va a pasar entonces? Invitación a los legisladores, a la Asamblea. Se requiere una reforma al Código de la Democracia, una reforma al código Electoral para evitar este tipo de bochorno, este tipo de actos vergonzosos, por favor, porque el fondo electoral lo pagamos todos los ecuatorianos, para que ocurran este tipo de vergüenzas, como la que hemos visto el día de ayer en Quito. Y se me quedan algunas otras cosas más que las seguiremos comentando. Mañana no vamos a tener noticiero, creo, pero el domingo sí. No va a haber transmisión antes de las elecciones, el domingo vamos a estar tempranito y ahí seguiremos comentando sobre esto. Ampliaremos quizás el análisis de lo que ha sido esta campaña con el tema de las redes sociales y demás. Hoy se nos ha ido terminando el tiempo. Yo les quiero mandar un enorme abrazo absolutamente a todos ustedes y que sean nuevamente lo suficientemente responsables, porque yo también tengo que votar, no va a ser el loco, seamos lo suficientemente responsables del mismo llamado que les he hecho en los últimos días, las últimas semanas. No importa a mí por quién ustedes vayan a votar, lo que sí es que su voto sea sumamente pensado, reflexionado, analizado, estudiado, tanto para elegir autoridades provinciales, cantonales, vocales del Consejo de Participación, como también su decisión en la consulta popular. Asunto suyo cómo votan. Yo no estoy aquí para decirles por quién tienen que hacerlo o por qué opción tienen que votar, pero háganlo después de reflexionar, de pensar, de estudiar cada una de las propuestas, cada uno de los candidatos, cada una de las preguntas de dicha consulta.